Amigos, estamos de vuelta con más información, leyendo sobre una noticia que nos preocupa a todos en Estados Unidos y tiene que ver con el aumento de precios que no da tregua. La inflación se ha disparado. En el mes de enero se ha visto sobre todo este incremento. Y bueno, cuando uno va al supermercado que intenta comprar 4 o 5 cosas, se da cuenta que los precios verdaderamente se han incrementado. Además que cuando vamos a colocarle combustible a nuestro vehículo, también notamos esa diferencia, cómo nos afecta en nuestro día a día. Para hablar sobre este fenómeno, estaremos conversando en este momento en vivo y directo con Henkel García. Él es economista y bueno, nos va a dar luces, nos va a ayudar a entender lo que está pasando. Buenos días, Henkel. Gracias por acompañarnos el día de hoy. Y bueno, quisiera que nos hablaras un poco acerca de este incremento. Siempre se ha dicho que Estados Unidos es un país que tiene su inflación controlada. ¿Qué ha pasado en este último año? Bienvenido. Muchísimas gracias por la invitación bueno, Venezuela, como tú bien sabes, es un mal que tiene décadas con nosotros y de eso nos ha tocado investigar bastante. En el caso de Estados Unidos, y no solamente es un caso de Estados Unidos, tiene que ver también con todos los países del planeta que tienen una presión en los precios y tiene que ver con la pandemia en sí. La pandemia tiene varias aristas, las consecuencias de eso. Los estados, buena parte de los países, cosa que no pasó en Venezuela, pero sí pasó en buena parte de los países y específicamente en Estados Unidos, sabiendo que iba a haber un shock de demanda, es decir, producto de la paralización económica, había un grupo importante de ciudadanos estadounidenses que no iban a poder producir, que no iban a poder percibir sus salarios, que iban a ser despedidos. Entonces, implementó un gran plan de gasto fiscal en el cual literalmente se le pagaba a las personas por no ir a trabajar. Eso lo tenemos que también poner en contexto porque vino de la mano con algunos desequilibrios en la parte de la oferta porque había negocios que realmente no estaban produciendo de la misma manera y con la misma fluidez que lo hacían en el pasado. Entonces, esos dos hechos hacen una presión tremenda en los precios, cosa que ustedes lo están viviendo ya con el día a día, un fenómeno que es novedoso para Estados Unidos. Desde los 80 no se veía un pico inflacionario como el que están viviendo ahora. Y queda la pregunta, porque tanto el gobierno como la Reserva Federal tienen herramientas para lidiar con este tipo de situaciones. Y quizás la más conocida es el aumento de tasas de interés. Entonces muchos se preguntarán, ¿por qué a estas alturas, con una inflación que ya está en 7%, no hay una política de alzas de las tasas de interés, cosa que se espera para los próximos meses? Y tiene que ver con el mercado laboral. El mercado laboral, producto también de la pandemia, se trastocó. Y ellos están viendo que a pesar de tener una inflación alta, si empiezan a hacer las correcciones que puede hacer la Reserva Federal, eso podía trastocar aún más una dinámica laboral que ya viene con dificultades. Pero ya las presiones están muy por encima de lo que puede ser la zona de confort para la Reserva Federal y muy probablemente ya para abril y mayo veamos aumento de tasas de interés y quizás el primer aumento, normalmente eso va de 25 puntos porcentuales en 25. Eso es más o menos lo normal o lo mínimo que pueden aumentar. Pues probablemente el primer aumento que veamos sea ya de medio punto o de 50 puntos porcentuales. De décimas, ¿no? Estamos hablando de 0,50, no 50%. Henkel, por supuesto que todo lo que tiene que ver con la pandemia ha traído retrasos en la producción, en el sistema de transporte, ha afectado también el tema de la importación en Venezuela. ¿Cómo una economía hasta hace poco sólida en Estados Unidos, el tema de la inflación puede impactar otras economías con inflaciones sostenidas, como es el caso de Venezuela? Por ejemplo, sabemos que hay mucha gente que importa productos desde aquí, desde Estados Unidos, y para el consumo local se ha vuelto prácticamente imposible. Por ejemplo, hablándote de un rubro que es el caso del salmón, los precios se han disparado de manera considerable y ya para importar no es rentable para algunos comerciantes en Venezuela. ¿Cómo esta economía está impactando en nuestro país? Lo que pasa es que se diluye. La gente piensa aquí como una corrección de precios relativos, porque los precios en dólares estaban rezagados. Entonces,
como que eso se diluye en un fenómeno que no es el correcto, que es la inflación en dólares. Aquí los productos, tanto de bienes y servicios, vieron sus precios en dólares aumentar. Sí, ahora estamos con cierta estabilidad. Realmente al venezolano se le pregunta si le está afectando la inflación a Estados Unidos, te va a decir que no, le afecta la de Venezuela. Sí ha habido algún incremento, pero nosotros hacemos un seguimiento de la canasta alimentaria en dólares. Si bien ha aumentado, no estamos viendo que ese aumento sea exorbitante o que vaya a modificar en buena medida la capacidad de compra del venezolano a lo que tenía antes. El venezolano, te quiero decir que ahora, como en Venezuela salimos de una escasez profunda que del año 2017-2018 a una economía con bastante diversidad, la diversidad te permite hacer ajustes en lo que tú compras para lidiar. Si el salmón está caro, bueno, el salmón aquí en Venezuela ha sido un producto muy de nicho, de la gente pudiente, pero tienes otras maneras y sobre todo a los estratos más bajos tienes otros productos que pueden sustituir aquellos que hayan subido de precio de manera abrupta. Voy a citar un caso cuyo precio se ha mantenido y que el venezolano está comprando en bodegones y lo puedes ver de una manera importante acá. Que antes en Estados Unidos se consumía bastante y con la pandemia empezó a estar de moda, que son estas comidas ya que semilistas y sobre todo de macaroni and cheese, ¿no? Ese producto lo ves aquí en Venezuela, que es relativamente barato, lo ves muchísimo y es parte este nombre, este ejemplo medio anecdótico para darte a entender que, bueno, la misma diversidad que hoy cuenta Venezuela le permite o le da más herramientas a la gente a lidiar con el aumento de precios y significativo de algunos productos. Me gustaría que nos hablaras acerca de en cuánto está en este momento la canasta básica y además cómo se compara analógicamente con el salario mínimo, cómo un venezolano, un ciudadano de a pie puede llevar a su casa el pan de cada día con lo que gana actualmente. Mira, precisamente acá en Econométrica estamos sacando un informe donde comparamos la canasta alimentaria básica de Venezuela con la de otros países de Latinoamérica, ni siquiera Estados Unidos, con otros países de Latinoamérica. Y no somos el país más caro, estamos como a mitad de tabla. O sea, Venezuela a nivel de canasta alimentaria no es un país caro, pero lo que sí es que el ingreso, cuando tú empiezas a analizar la relación ingreso y el valor de la canasta alimentaria somos los últimos. O sea, eso sí está más que claro. Esa canasta está alrededor entre 300 y 400, va fluctuando en ese rango. A veces baja cerca de 200, 200 altos. Ese es el rango que se ha mantenido en los últimos meses. Y con un ingreso de la parte baja de los que menos ganan, que puede ir entre 60 y $100, ¿no? El salario mínimo en Venezuela, tú puedes decir que la gente te dice que son $2, pero realmente el salario mínimo en Venezuela dejó de ser referencia. Igual esa parte baja de la nómina, que repito, puede estar entre 50 y 100, 60 y 100, lo que pueden percibir, sigue siendo, oye, muy por debajo de lo que cuesta la canasta alimentaria básica. Estamos hablando del mínimo de alimentos que debería consumir una familia. En el caso de Estados Unidos, la inflación ha impactado sectores como, por ejemplo, alimentos, sector salud, el tema del combustible, los textiles. ¿Cuáles son los casos donde más se ha visto impactada la economía en Venezuela por la inflación? Electrodomésticos, sí. Los electrodomésticos que antes tenían unos precios más o menos competitivos, sí se ha visto hemos visto un incremento importante. Vestido de calzado también algo hemos visto, son precios que en términos relativos son elevados a lo que uno puede ver afuera, ¿no? Y también de lo que han aumentado productos del mismo aumento de precios en Estados Unidos y en los países que los fabrican. Eso es lo que en alimentos, repito, el impacto no ha sido tan grande. También hay que decir que buena parte de los alimentos también se producen aquí dentro de Venezuela. No todo es producto importado, sobre todo lo que son vegetales, legumbres, frutas. Entonces sí, en la parte de alimentos ha sido limitado. Yo creo que ahí la gente no está viendo mucho incremento. Sí, en la parte de electrodomésticos y vestido de calzado. Lo que pasa es que en Venezuela, como nos afecta mucho más los básicos, este aumento de electrodomésticos y vestidos de calzado les afecta a las personas que pueden
consumir eso, que en el caso venezolano, y dado el empobrecimiento y lo precario del salario, son muy pocas las familias que lo viven por eso, porque el número de familias que dedican algo de su presupuesto a este tipo de rubros es pequeño. Henkel, ¿cuáles son las herramientas que toda persona debe conocer, sobre todo en Estados Unidos, donde el tema de la inflación es algo reciente, para implementar en el día a día? Porque de pronto nos despertamos y el precio de la gasolina estaba por el cielo, de pronto vamos a hacer un mercado y gastamos $100 en 4 productos básicos. ¿Cómo hacer? O sea, ¿cuáles son esas recomendaciones que tú como economista nos puedes brindar para tratar de hacer un uso eficiente del dinero? Porque es que de verdad que se está convirtiendo en algo verdaderamente importante para el presupuesto familiar. Estados Unidos tienen esta área de las finanzas personales está bien desarrollada, y yo lo primero que les invito, cosa que en Venezuela no hacía falta. En Venezuela, dado a que vivimos el día a día, esto de planificarse financieramente es algo abandonado que ojalá se pueda retomar en el futuro. Pero en Estados Unidos sí es algo bien desarrollado. Hay muchas personas serias dedicadas a las finanzas personales, algunas más mediáticas que otras. Entonces mi primer consejo es que la sigan, porque hasta yo mismo en algún momento me nutría de podcasts, de videos de YouTube que están disponibles, y eso es valioso. Pero mucha gente habla del presupuesto, ¿no? Mira, tenemos que hacer un presupuesto. Lo que pasa es que el ser humano se le cuesta llegar a un nivel tan organizado, ¿no? De que tengas un presupuesto y yo voy a dedicar este monto exclusivamente para este tipo de cosas. Eso suena muy bonito, suena como lo ideal, pero como al ser seres humanos es prácticamente imposible que lo logremos. Lo que sí me considero valioso, tanto para el caso de Estados Unidos y ahora en Venezuela, que estamos en una economía ya dolarizada, donde se puede tener algo de planificación, es hacer realmente un seguimiento en qué estás gastando. Porque quizás un aspecto que parece algo inaudito es que muchos de ustedes y muchas de las personas, muchos de nosotros, me incluyo, no sabemos realmente en qué gastamos. Entonces eso es lo primero, hacer un seguimiento de eso que gastaste y clasificarlo. Porque al tener una claridad en qué estás gastando y tienes que recortar, ya tú puedes saber en qué cosas de eso que estás gastando no es prioritario, y eso es lo que le vas a echar tijera de primera mano. Y ahora que el salario se está haciendo, ya muy justo, o sea, realmente llegar a fin de mes con algo de excedente se está haciendo muy difícil para el caso de las personas que viven en Estados Unidos. Entonces, tener claridad en qué estén gastando, y además le puedes hacer un seguimiento de cuáles son los rubros que para tu presupuesto familiar están subiendo más de precio, y ahí te abres la posibilidad si lo puedes sustituir por algún otro. Además que en el caso de Venezuela también se vive en Estados Unidos, creo que es algo en común. La gente tiene más de un empleo para poder cubrir los gastos mensuales. Háblame acerca de esa gente que te rodea, que pide tus servicios, que se ven en la necesidad de ser creativos y de tener de pronto un empleo formal y cumplir un horario formal, y desde casa alternan sus servicios haciendo, por ejemplo, prestando servicios online, outsourcing. Sí, el problema de ingreso, en el caso venezolano, te puedes imaginar, ¿no? Donde es forzado. Sí. Lo ideal es que, yo te hablo de casos ideales, lo ideal es que ese ingreso extra lo puedas obtener de un hobby que te guste. Entonces ahí está como el mejor de los mundos, porque vas a estar, bueno, chévere, vas a estar haciendo algo extra de tu trabajo, pero en algo que te apasiona. Claro, eso es más fácil decirlo que hacerlo, ¿no? El monetizar tus pasiones no es tan fácil, pero eso es lo ideal. Si pudieses hacerlo, ese es un gran consejo. Una de las cosas que me enteré justamente ayer aquí en la oficina es que mucha gente trabaja sus empleos formales y de salida hace servicios de delivery o una especie de Uber que había en Venezuela. Eso es bastante común, bastante común. Bueno, ojo, el problema de este tipo de cosas es que te desgasta y puedes tener un burnout tranquilamente, o sea, te puedes quemar si ese ritmo de vida lo prolongas por mucho tiempo. Entonces, si bien uno entiende que hay necesidad de aumentar los ingresos, también la salud emocional y la salud física, la salud de nuestro cuerpo es importante, y mi llamado es que, bueno, a pensarlo bien. Entonces, si puede ser algo que te guste y que realmente no sea mayor esfuerzo, ese es el caso ideal a lo que puedes dedicarte para tener un ingreso extra.
Así es, gracias Henkel por tu tiempo y por estos consejos. Me quedo con eso de pensar bien en qué estamos gastando nuestro dinero, porque hablando con un especialista en ventas me decía que el 80% de los compradores no sabe por qué consume, es decir, se mueven más por la parte subjetiva, emocional, que por la necesidad y el uso de ese producto que están adquiriendo. Así que tenemos que pensar mucho más en cómo gastamos nuestro dinero. Estábamos conversando con Henkel García, él es economista venezolano.